Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Lasa. José Ramón es de Vitoria, estudió Ingeniería Aeronáutica, se especializó también en Ingeniería Informática y ha trabajado por cuenta ajena prácticamente toda su vida en simulación y además una parte importante en Estados Unidos y otra parte para Airbus en Europa. De hecho, es tu último trabajo por cuenta ajena era para Airbus, ¿verdad, José Ramón? Así es, así es. Estuve Y ahí trabajando. decidiste emprender. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que te picó? ¿Qué mosca te picó? Bueno, la verdad que la mosca del emprendimiento me llevaba picando yo creo que desde siempre. O sea, ya por mi propia naturaleza, pues me ha gustado mucho emprenderme en proyectos, la mayoría de ellos complejos. Pues cuando era más joven, pues la motivación principal era el aprendizaje y la superación. Pero cuando me incorporé en el mercado laboral, la verdad es que según empecé en el mundo de la simulación fue algo que me resultó muy interesante porque era un compendio de todas las cosas que me gustaban de niño y de joven, todos estos proyectos que hacía de informática, de robótica, de aeromodelismo, unido pues a mi pasión por el mundo aeronáutico, todo aglutinado en un único sector, el cual tiene una peculiaridad muy interesante y es que en contraste a otros sectores dentro del mundo aeroespacial, el mundo de la simulación tiene la característica que en general, dependiendo de la complejidad del simulador que vayas a hacer, la cadena de suministro es suplida en gran medida por la propia empresa, de manera que se diseña, se fabrican muchísimos componentes de hardware, se diseña el hardware, en muchos proyectos incluso se instrumenta y se vuela el avión para sacar datos de vuelo internamente en la empresa. Entonces era un sector que a mí me resultaba muy interesante en el que en un periodo corto de tiempo se firma un contrato y ves diseñarse, nacer y poner en servicio el producto. Entonces, desde que comencé en el mundillo de la simulación, pues de alguna manera lo vi un poco claro, ¿no? Joder, esto es lo que a mí me gustaría hacer en algún momento en mi vida. Al final es un proyecto, pues son aparatos muy complejos, requieren de mucho know-how técnico, regulatorio y también del sector. Entonces, bueno, pues no es algo que se pueda empezar de un día para otro. Porque Y simulación estamos hablando de lo que es lo que conocemos como simulación aérea, que es lo que se utiliza sobre todo para entrenar a los pilotos. ¿O estamos hablando de otra cosa? estamos hablando de eso, Eso. son réplicas de cabinas de avión. Bueno, hay distintas modalidades, pero bueno, por simplificar, en general un simulador de vuelo es eso, una réplica de la cabina del avión que se pretende simular, que representa de la forma más fidedigna posible la experiencia de volar el avión, tanto en términos de sistemas embarcados, de botoneras, de la respuesta de todos los componentes, como en las características de vuelo que tiene el avión, que en el caso del simulador pues las ves representadas mediante los instrumentos de vuelo y la proyección que ves en las pantallas o en la pantalla proyectada del mundo virtual que se presenta al estudiante y al instructor. Sí, sí, sí. Vale, entonces tú empezaste a trabajar en simulación, es decir, que trabajabas con ese tipo de máquinas, Eso es. diseñándolas, Sí, mejorándolas. yo empecé a trabajar con este tipo de máquinas en Estados Unidos y empecé en la parte del software aerodinámico. Los simuladores tienen un software muy complejo además es muy extenso y hay distintas áreas de especialización, por así decirlo. Yo comencé a trabajar con la parte aerodinámica, que es la parte que mediante una serie de ecuaciones matemáticas y modelos físicos intenta reproducir de la forma más fidedigna posible el comportamiento de la aeronave que va a simular. Entonces, mi primer puesto de trabajo fue precisamente ese, coger datos de aeronaves que se han obtenido mediante ensayos en vuelo y hacer ajustes en estos modelos de motores y aerodinámicos, de ecuaciones matemáticas, para que el avión rinda y se comporte de la misma forma que se comporta el avión real, o sea, el simulador, perdón, Sí, que sí, se sí, comporta de la misma forma. entiendo. Entonces, ¿fue eso mismo lo que te trajo a trabajar para Airbus después?
No, después de estar en Estados Unidos, por un tema también de cercanía y de morriña, por así decirlo, ¿no? Al final yo creo que aquí en Euskadi se vive muy bien y el que se queda afuera no se queda sin deseos de volver, pues llegó un momento en el que vi que mi etapa en Estados Unidos pues estaba llegando a su fin, que me estaba perdiendo muchas novedades familiares y que quería estar más cerca de los míos y me decidí volver. Ujú, Al volver empecé a trabajar en una empresa madrileña, en una pyme que se dedica también al mundo de la simulación y al cabo de unos años trabajando ahí en distintas competencias, ahí sí que empecé a trabajar también en modelado de sistemas, empecé a tocar hardware, me involucré mucho en la parte regulatoria, que es un aspecto fundamental para poder fabricar cualquier dispositivo de este tipo, porque a nivel tecnológico, la tecnología no es, bueno, es una tecnología innovadora, cada vez se utilizan y se implementan nuevas técnicas de desarrollo, pero con tecnología y fórmulas matemáticas que existían hace 30 años, ya se ujú, podían fabricar de forma más arcaica y con muchísimo más trabajo, pero se podían fabricar este tipo de sistemas. Entonces, una parte fundamental para poder conseguir que estos dispositivos sean útiles para pilotos es poderlos certificar. Y para ello, todo el proceso de diseño y construcción tiene que estar orientado desde el primer momento a todos los requisitos técnicos que establecen las agencias de aviación civil de los distintos países. En el caso de España, por ejemplo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que son requisitos que se establecen en común junto con los demás países comunitarios en la ujú, Agencia Espacial Europea. Entonces, en esta segunda empresa en la que trabajé, tuve la oportunidad de involucrarme mucho en el ámbito regulatorio, que fue otro de los pequeños factores que me han ayudado a tomar esta decisión. Y mientras estaba trabajando ahí, se me brindó la oportunidad de poder incorporarme en un equipo muy grande de simulación, de distintos dispositivos de simulación de la 400M. Se hacían simuladores de la bodega de carga, simuladores de vuelo, de mantenimiento, un A sinfín de 4, simuladores. A400M. Ese es un avión militar Ujú, diseñado en Airbus, Defensa y Espacio, el antiguo Airbus Militari, ajá, diseñado en conjunto por distintos países europeos, ujú, Francia, Alemania, España, varios, y que se fabrica también por todos estos países y se ujú, construye, se ensambla en Sevilla, en el aeropuerto de Sevilla. Entonces, ujú, España tiene un papel grande en el desarrollo de este avión. Esto es un avión militar como el que vemos en muchas películas americanas, de estos grandes que se les baja la compuerta por la parte de atrás, con ujú, grandes motores de hélices. Y entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar en la parte de training. Estos aviones son aviones muy complejos de volar. Entonces, cuando los ejércitos deciden incorporar estos aviones dentro de su flota, pues junto con los aviones se compran una serie de servicios y otros dispositivos para ujú, formar a su personal en distintas tareas de mantenimiento, tácticas, logísticas, de vuelo. Entonces yo tuve la oportunidad de incorporarme en Airbus en una parte, con unas competencias de gestión, ujú, más de ajá, gestión que técnicas, y comencé liderando un equipo de calificación. Eran unos equipos que se juntaban una serie de expertos a la hora de hacer entregas o evoluciones de los simuladores y se ujú, evaluaban estos dispositivos, tanto de entrega nueva como evolucionados, y mediante una serie de herramientas contractuales que se habían acordado por los distintos actores del contrato, se calificaban y se aprobaban y se establecían bueno, que funcionaba bien, que funcionaba mal, cómo de crítico era lo que funcionaba mal y cómo debería de comportarse para decir que se funcionara bien. Y bueno, de ahí comencé con esos trabajos y luego acabé siendo pues, jefe de proyecto de alguna de estas unidades. Y ahí fue cuando, bueno, pues a raíz de la pandemia, del trabajo en remoto, bueno, pues de una serie de cosas y de sentir que ya tenía suficiente conocimiento y experiencia
aunque poca, suficiente para emprender bueno, esta aventura, pues decidí ponerme por mi cuenta y comenzar esta aventura. Muy bien. Y cuéntanos la aventura. ¿Qué es en qué Bueno, consiste? pues mira, la aventura surgió un poco, yo como te he dicho siempre lo tenía, o sea, era algo que siempre había estado en mi cabeza, ¿no? El querer emprender el querer emprender y específicamente montar este tipo de negocio. Estos negocios tienen, bueno, pues tienen varias peculiaridades y no son negocios fáciles de montar. Primero porque son muy exigentes en cuanto a requisitos técnicos, pues construir todo el software, todas las herramientas de desarrollo en paralelo que necesitas para poder diseñar distintos simuladores, especificar todo el hardware, bueno, pues requiere muchísimos recursos, tanto económicos como humanos, mucho tiempo. Y luego aparte hay un problema muy grande en este tipo de empresas, que es un gran cuello de botella a la hora de entrar de posicionarte en el mercado. Y el cuello de botella es que para que estas máquinas sean útiles y se puedan rentabilizar, deben de obtener un certificado por el cual se permite que los pilotos que entrenan en ellas convaliden un número determinado de horas de vuelo por horas de vuelo real. Eso hace que estas máquinas pues sean rentables para las escuelas de vuelo y les merezca la pena comprar una máquina de estas, porque es muchísimo más barato operar un simulador que está en tierra, que tiene unos costes de mantenimiento muy bajos, comparado a operar un avión. Entonces, cuando le brindas la oportunidad a una escuela o a una academia de pilotos de sustituir horas de vuelo real por horas de vuelo sintéticas, pues les resulta atractivo y Pero los dispositivos se amortizan. esta certificación es del dispositivo, no de la academia, ¿verdad? No, la calificación, y este es el gran cuello de botella, el único que puede certificar estas máquinas es el operador, es decir, la academia. Entonces aquí viene el gran cuello de botella que hay en este sector. Es decir, son máquinas que cuestan mucho fabricarlas, por lo tanto cuesta comprarlas, son máquinas caras, y el comprador la tiene que comprar sin la certeza o la garantía absoluta de que la máquina vaya a ser certificable. Entonces ahí entra pues la reputación de la empresa, el número de unidades que hayas puesto en servicio previamente y pues la trayectoria de la empresa, cuántos años tiene. Al final son máquinas que requieren del fabricante para poderlas mantener, para poderlas reparar. Entonces hay un gran... Estamos hablando de qué nivel de inversión. ¿De qué nivel de inversión? Depende. Hay máquinas de todos los rangos. Las más baratas Pero a partir de... a partir de 100.000 euros, y las máquinas más complejas que fabrican grandes fabricantes, en España, por ponerte un ejemplo, solo las fabrica Airbus e Indra, pasan los 15 millones de euros. Para fabricar una máquina de 15 millones de euros, evidentemente tienes que ser capaz como fabricante de gestionar presupuestos pues, de esas cifras, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestro modelo de negocio no se basa en comenzar a fabricar ese tipo de máquinas porque, bueno, pues porque es muy arriesgado y muy complejo y el riesgo de... Vale, entonces yo si monto una academia de vuelos, tengo que comprar primero al menos una máquina de estas, ¿no? A partir de 100.000 euros, o sea, Si mínimo montas, 100.000 euros. si montas una academia de vuelo, tendrás aviones pequeñitos, por así decirlo, porque acabas de empezar, estarás Ajá. dando cursos de formación inicial de pilotos y probablemente compres una máquina de esto, entre 100 y 250.000 euros, que son Vale. las máquinas más básicas que hay certificables. Ajá. Pero tú la máquina que Pero compres, esa máquina es certificable, no está certificada. eso es, eso es. Y Vale. ese es el gran cuello de botella que siempre nos hemos encontrado a la hora de decidir cuándo era un buen momento de empezar este negocio. Y lo que pasó mientras trabajaba en Airbus fue que, bueno, a través de contactos y de gente, hubo un señor en Málaga, en Marbella, que compró una máquina a un fabricante con la promesa de que la máquina era certificable, que es algo que pasa en el sector. Y el fabricante, en cuanto cobró, desapareció. Entonces me contactó este señor a ver si les podía, por favor, ayudar a certificar la máquina.
fui a ver la máquina y bueno, pues lo estuve evaluándolo con ellos y la máquina tenía un gran número de deficiencias técnicas, documentales, de hardware, de software, era incertificable. El fabricante no daba señales de vida, entonces ahí pues ahí decidimos que era un buen momento de comenzar esta aventura. Entonces, Que al pobre señor le engañaron. al pobre señor le engañaron. Le engañaron y además no le engañaron de una forma sangrante. Es decir, la persona que construyó la máquina, que era, yo le conocí, era un ingeniero competente, él desconocía todo el aspecto regulatorio. Entonces él había ido a ver máquinas similares, identificó qué hardware necesitaba la máquina, qué software necesitaba la máquina, qué componentes necesitaba, enchufó todo, consiguió que todo funcionara y desde su nivel de entendimiento consideraba que el proyecto ya estaba terminado. Él Pero nos... el comprador, cuando vas a comprar una cosa de estas con una cifra ya, te aseguras de que la máquina la esté usando otro. Claro, y ese es pues hay gente que no, el Ya. dinero y espero que alguien me compre mi primera máquina sin que la esté usando, sin que la Ah, esté usando otra persona, pero ahí entra un ah, tema también de confianza, la confianza que te da el fabricante, su trayectoria, su nivel de experiencia y como tú bien has dicho, si la máquina la está usando otra persona. mm, Entonces, a través de este proyecto de Marbella vimos una gran oportunidad. Yo mm, asumí el rol de nuevo fabricante, se diseñaron una serie de aplicaciones de software periféricas que permitían cumplir con algunos requisitos que el simulador todavía no cumplía. Se fabricaron algunas tarjetas electrónicas que permitían integrar en el simulador algunos botones y algunos fusibles que no Pero estaban. digamos que la oportunidad era hacer que la máquina de este señor, que no había por dónde cogerla, fuera certificable de verdad. Eso es, que no ha sido, Ese era el proyecto, ¿no? ese era el proyecto y no, que no ha Vale. sido muy fácil. O Y sea que luego, al señor le habéis conseguido, le habéis salvado su dinero de alguna manera, ¿no? sí, de alguna manera Ha sí. tenido que invertir un montón, imagino, Sí, con sí, sí. vosotros porque le habrá costado mucho Ha sido muchas el... horas de trabajo y sobre todo más que en el aspecto técnico, que ha sido mucho, ha sido más un proyecto de gestión, porque había muchos, como no era una máquina en la cual se habían integrado componentes hardware y software de distintos fabricantes, pues en el momento que algo no funcionaba como tenía que funcionar, el trabajo de gestión ha sido complejo, el conseguir que hablaran entre ellos, que se arreglase lo que se tenía que Ya, arreglar sin echarse las culpas. Y luego vale. otra parte importantísima del volumen de trabajo ha venido la parte documental, hacer todos los manuales y todos los documentos certificatorios que te exige aviación civil, en los cuales justificas y demuestras que la máquina es certificable, pues es mucho trabajo. O sea que Entonces, eso tampoco lo tenía. tampoco lo tenía, ¿no? Sí, Joder. el documento existía, pero lo había hecho una persona que no... Era breve y conciso, Sí, tanto que eso es. no era suficiente Eso es. para la dirección de aviación. Vale, Sí, vale. eso Entonces, es. realmente vuestro cliente ideal es el tipo que quiere construir una máquina, no tanto Eso el que es. la ha comprado y le han No, engañado, no, no, porque no, es no, no, evidente. no. Eso no debería pasar, ¿no? No, no, no. Y esto además son trabajos, bueno, todo el trabajo acaba siendo agradecido y cuanto más difícil es, mayor es la sensación de victoria, pero es un trabajo poco afable en el día a día. Entonces es un Claro. trabajo del que nosotros no queremos saber nada, entre comillas. A ver si nos pide alguna persona que le volvamos a ayudar y el proyecto es muy parecido, pues igual se pueden aplicar las lecciones aprendidas y se le ayuda, pero la intención es precisamente tener un modelo de negocio que es exactamente lo opuesto, que es nosotros fabricamos nuestro propio software, el 100% de nuestro propio software, nosotros fabricamos el 100% de nuestro propio hardware, entre comillas, no vamos a fabricar el motor, no vamos a fabricar el interruptor, pero sí que fabricamos pues el sistema completo integrando Ajá. componentes menores y tenemos control de toda la plataforma. Y si algo se rompe o algo no funciona como tiene que funcionar, no tenemos que llamar a nadie a no ser que sea un problema, como he dicho, ¿no? De, oye, este motor no funciona, te lo envío y me mandas uno nuevo. Pero Vale, sí, pero sí. entonces vuestro modelo es vender máquinas. Vender máquinas completas. Vale, no es ayudar al que las fabrica, No, sino hacerlas vosotros no. directamente. Eso es, Vale, vale, eso vale. es. El haber ayudado a quien la fabrica es algo que Mm, nos ha servido y creemos que nos va a servir en obtener un primer certificado, en que alguien obtenga un primer certificado
nominativo hacia nuestra empresa. Es decir, yo ya demuestro que la empresa, que la SA Dynamics, tiene el know-how necesario para fabricar y certificar simuladores. Ahora, en paralelo, estamos fabricando un MVP, que es un simulador que vamos a fabricar en riesgo, que vamos a certificar nosotros como operadores y no como fabricantes. Nos vamos a acreditar como operador, que es diferente a escuela. El operador es una persona que no tiene un currículum de estudio, simplemente tiene la capacidad de utilizar la máquina y alquilársela a escuelas. Entonces nos vamos a acreditar como operadores. Vamos a certificar una segunda máquina con nuestra propia tecnología a riesgo y esperamos que con esa combinación de dos certificados de una máquina muy compleja y una máquina más simple y teniendo un demostrador, pues podamos meter poco a poco el piececito en el mercado y conseguir vender unidades. Que, como te he Vais a dicho, no tener es fácil. por una parte la máquina que le habéis arreglado a este señor. Eso es, que esa máquina se puede ir y se puede... ¿Esta sería la compleja o la simple? La máquina de este señor es una máquina compleja, es un simulador de un 737, es un avión comercial grande, pero se ha hecho utilizando piezas de software de 737, terceros. eso me suena a Boeing, ¿no? Es un Boeing 737. Ese no es el que da problemas, ¿no? Ese es el MAX, ¿no? Es la misma categoría de aviones, pero el MAX es una evolución más moderna que el que hemos montado nosotros. El que hemos montado nosotros es un 737-800, que es se conoce como el NG, Next Generation, Ajá. y el MAX es una evolución contemporánea. Han evolucionado demasiado rápido, ¿no? Ese ha sido el problema Han evolucionado de los efectivamente americanos, ¿no? demasiado rápido, demasiado rápido. En todos estos proyectos yo creo que la prisa es esencial para llegar a buen puerto, pero demasiada prisa mata, ¿no? Como dicen muy al sur de España. Sí, sí, sí. Pasado el estrecho, dicen. Bueno, La prisa mata. es uno de los pocos casos de éxito tecnológico europeo, realmente. Cuando lo analizas dices, joder, parece que a veces acertamos, pero pocas, pues son pocas, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, está bien que hay algunas excepciones. Lo digo porque Airbus ahora mismo sus aviones evidentemente se venden mucho mejor que los de Boeing porque no dan fallos o no dan tantos fallos como los de Boeing o este modelo de Boeing en Sí, concreto. la verdad es que lo curioso de lo que pasa con Boeing y Airbus en esta gama de aviones es que pasa un poco como con el bipartidismo en España, que es que hay tanta demanda y tan poca oferta que siguen vendiendo. Al final, Ya. lo que pasa con Boeing y con Airbus es que ahora mismo, pues sí, Airbus vende mejor, pero los tiempos de espera en las entregas de los aviones de Airbus aumenta. Entonces, Ya. las aerolíneas necesitan incorporar aviones a la flota, son conscientes, porque esto ha pasado históricamente, que la gente pues poco a poco se acaba olvidando de estos accidentes, porque la realidad es que la aviación es un medio de Muy segura. transporte Sí, sí. muy, muy segura. Entonces, Boeing vende. Sí que pierde, yo creo que pierde en credibilidad, pierde en pues, su valoración en bolsa, pues cae. Pero Y bueno, los chinos, por cierto, ¿qué les falta para tener aviones pues comercialmente potentes? los chinos tienen sus aviones, algunos son curiosísimamente muy parecidos No me sorprende. a los Airbus, o sea, tienen un avión muy, muy parecido a un Airbus 320, pero yo creo que es muy complicado que se metan por lo que te he comentado que pasa mucha gente que quiere fabricar simuladores, ¿no? Desde el punto de vista técnico, puedes tener las habilidades necesarias para fabricarlos si alguien te guía correctamente en todo el proceso, pero si no te guían correctamente durante todo el proceso y quieres certificar algo después, puede ser que lo tengas que hacer desde cero, porque ya estás montando piezas que no han sido ensayadas. Entonces yo no sé exactamente cómo lo están haciendo los chinos, pero lo que sí sé es que pese a que vemos que hay accidentes en Europa y ahora hay un pequeño escándalo en Estados Unidos con el tema de Boeing, las agencias de aviación civil son muy exigentes, hacen muy bien su trabajo, revisan todo muy mucho dentro de los medios que tienen. Es imposible tener a un inspector por cada trabajador de una fábrica. Entonces hay que apelar al buen hacer pues al buen hacer de los ingenieros y de la gente. No, al final es como
como la ley, ¿no? Hay que apelar a que la gente la cumpla. Eh, pero con China va a ser complicado. Es lo que pasa un poco también con el tema de la automoción, ¿no? Hay países en Sudamérica en los que hay muchísimos coches chinos. En Europa no hay tantos coches chinos. Hay coches chinos, pues ahora MG, ¿no? Que Espera, incorporan, eso te iba a compran. decir que te esperes un poco porque yo creo que los chinos están a punto de invadirnos a nivel Claro. automoción. Sí, 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 pero ha sido pues eso. Fíjate, algunos han tenido que incluso comprar Ujú, empresas ya existentes para ser ujú, capaces de reciclar todos estos modelos de control de diseño y de producción. Entonces, con la ujú, aviación yo creo que es difícil. Y es difícil y aparte a nivel también estratégico, yo no sé hasta qué punto ujú, se lo pondrán muy fácil. La verdad que ujú. no Ya, te bueno, sé. eso es otro tema, efectivamente. Pero en Pero China bueno, vuelan sus aviones. Airbus tampoco lo tuvo fácil, ¿eh? Porque el gobierno americano Sí. ha sido duro con Airbus durante muchos años. Yo creo que Sí, incluso llegando a entrometerse el propio presidente, si no recuerdo mal, en algún momento, ¿no? sí, siguen En- siéndolo. Nos han Estoy exigido. pensando, no sé si Clinton o quién fue que hizo algunas declaraciones públicas contra Airbus, no lo recuerdo ahora mismo, pero sí que Sí, a sí ha finales habido. del siglo XX, sí. Mm, han defendido mucho su industria. De hecho, Mm, Airbus tiene una fábrica una línea de ensamblaje en Alabama, creo que es, de 320, mm, y les han exigido pues, que la plantilla debe ser americana, ha habido una serie de exigencias. mm, Hubo un caso muy sonado de un avión que también se produce en España, que es el 330 MRTT, que es un avión mm, tanquero de repostaje en el aire, y este mm, avión es un avión que funciona fenomenal. Eh, y Estados Unidos pues, sí, publicó un concurso para modernizar su flota de tanqueros mm, y Airbus lo ganó. Lo ganó porque el tanquero que estaba haciendo Boeing en ese momento pues era un proyecto que estaba siendo un poco desastroso, ¿no? Pues siempre mm. hay proyectos que se retrasan y pasan todas las casas, no es Sí, sí. únicamente de uno o de otro. Veo que eres una enciclopedia de temas de aviación. No, no, Pero hombre, bueno. no. No, hombre, no, no, no. Bueno, estábamos hablando de vuestro proyecto, de cuál es la génesis. En esa génesis me gustaría detenerme un poquito en una parte más personal, Sí. José Ramón. Tú estabas trabajando en una empresa, en una multinacional, con tu trabajo bien establecido, ningún problema. Este paso que diste te tuvo que costar, ¿no? Sí, cuesta. La verdad que te entra todo este Ujú, miedo de toda la inercia que has cogido, ¿no? Porque al final, si eres una persona un poco inquieta, pues la progresión laboral está ahí. Y siempre tienes la siguiente meta delante, entonces cada vez has construido más, ujú, cada vez llegas más lejos, cada vez tienes más que perder si las cosas salen mal, que realmente son pensamientos un poco autodestructivos, ¿no? Porque si luego al final te das cuenta de, oye, pues si he sabido llegar hasta aquí una vez, ¿por qué no voy a ser capaz de llegar hasta aquí otra? ujú. Y ahora mismo incluso que llevo ya un año, casi 2 años nadando en el medio del pantano a ver si me ahogo y llego a la orilla, también me he dado cuenta pues, que estoy haciendo muchos contactos, estoy conociendo a muchísima gente, que lo que estoy haciendo no es fácil y no es precisamente algo que hace una persona que se marcha, ¿no? Con lo que viene a ser el huir, ¿no? Que no es eso precisamente. Pero en el momento de tomar la decisión, pues todos estos miedos sí que afloran. El tema de Ujú, perder pues tu independencia económica, ¿no? Al final, ujú, pues sí que fue difícil. Sí que fue difícil y te diré que yo tenía un trabajo pues bien remunerado, reconocido y ahora pues mi situación económica no tiene absolutamente nada que ver. Me mantengo como buenamente puedo. Hay veces que ¿Tienes familia, José Ramón? tengo familia. No, no, no mía, no. No, Vale. Bueno, tengo eso novia, imagino que ha sido, tengo novia, pero no tengo hijos. pero Si claro, no no, tienes hijos. Eso ha sido un aspecto a tu favor, claro. es que si no, no sé cómo lo podría haber Claro. hecho. Porque ahora yo tengo un pronóstico ¿Pero tú crees que si hubieses tenido niños habrías sido capaz de dar este paso? habría sido muchísimo más difícil, Ujú, muchísimo más, porque yo ahora vivo y no pasa nada, porque no tengo, gracias a Dios, ujú,
pues no, en su Nadie, día nadie depende de ti realmente. Esa es la... nadie depende de mí, no tengo una hipoteca, o sea, tenía una situación muy favorable, pero sí que es cierto que vivo con cierta incertidumbre económica. Cuando ya ha pasado a medida que ha pasado más tiempo, me he dado cuenta que es un miedo un poco autoinfundido, ¿no? Porque realmente si tengo formas de ayudar, me van surgiendo oportunidades pues no tiene por qué ser solo en aeronáutica, ¿no? Pero muchas veces pues, la gente te pide ayuda o te consulta o te surgen alguna Sí, oportunidad sí. de ingresos. En el caso este, pues el proyecto que estoy haciendo en Marbella, que está a punto de concluir, pues me ha ido dando un poquito de desahogo, pero por otro lado he tenido que invertir mi El proyecto dinero Marbella es el de este señor el que de este. necesitaba ser. Mm, Sí, de vez en cuando me da un poco de desahogo, pero por otro lado tengo la necesidad y he tenido que invertir mucho capital en la empresa. Aunque he mm. conseguido alguna subvención y me están ayudando, y desde las instituciones públicas me están ayudando, muchas de estas ayudas son reembolsables, entonces tienes que poner el dinero de por medio. Claro, tienes Entonces que no. adelantarlo, sí, sí. Y esto se va a dilatar, porque una empresa de este tipo no se monta, no construyes un simulador desde cero en un año, ni Y aunque luego lo. hay que hacerlo y luego venderlo, claro, no, son dos fases distintas. Claro. Entonces, además te has vuelto a Vitoria. Ah, Además, me he vuelto a Vitoria, sí. Yo aquí en Vitoria tenía un pequeño apartamento que me compré en su día. O sea, tengo en Vitoria la verdad que con el tipo de ciudad que tenemos y trabajando mucho, mm. pues se gasta poco. En Madrid al final, entre que me venía todos los fines de semana en coche, tenía que hacer O sea, que 50, 60 eres kilómetros al día. vitoriano, que no has Claro. perdido tu vitorianismo en ningún momento, Nada, vamos. nada. Sí, sí, Tenía sí. que hacer 50, 60 kilómetros al día para ir y volver de Getafe a Ya, casa. ya, ya, Luego, ya. pues el salir un poco a desahogarte, porque el trabajo era también era estresante, igual que este, pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Claro, además Vitoria tiene cierta industria aeronáutica, ¿no? Indust- De simulación lo desconozco, pero a nivel de, pues está Aernova, Mm. que es una de las empresas más grandes a nivel Sí. Está estatal, ¿no? Arnova, está Citurri, está también Gamesa, que hace Citurri está tema más en Miranda, ¿no? de generadores. Sí, bueno, están ahí, están en Ahí, en Berantevilla, vale, En sí, sí. Berantevilla, En la frontera. están pegando, sí. Sí, sí. Ah, Y sí, mm. Sí, sí, hay cierta industria. la Y verdad que en ese aspecto es tamaño perfecto. Yo me estoy dando cuenta ahora que estoy ya empezando ya a hablar con proveedores, intentar, bueno, buscando a gente que nos ayude y nos construyan cosas que no, evidentemente, pues no vamos a construir la fibra de vidrio nosotros y ujú, cosas que se encargan. Pues la verdad que no me estoy teniendo que ir fuera de Vitoria para nada. ujú, Este era uno de los dos miedos que tenía. Uno de los miedos era, ¿voy a ser capaz de encontrar todos los proveedores que necesito en Vitoria? La verdad que sí, alguno igual encuentras fuera, pero es más es un problema logístico, que hoy en día no es problema, el que te manden algo, las cosas llegan rápido. Y luego el otro miedo que tenía también es el tema de contratación y búsqueda personal, que todavía, por desgracia, no tengo recursos para llegar ahí, pronto lo vamos a tener. ujú. Así que en unos meses te lo podré contar, pero creo que tampoco va a ser problema, la verdad. Has arrancado solo, ¿verdad? Como único socio de la empresa, ¿verdad? He arrancado solo. Sí, desde muy al principio tenía un compañero de la universidad al que le interesaba el proyecto, que de forma puntual me estuvo ayudando. Y llega un momento en el que el proyecto ya estaba un poquito más avanzado, Ujú, se ha unido. Pero bueno, ujú, es una persona que desgraciadamente, sobre todo para mí, no vive en España. ujú. Entonces, bueno, Es en es- compañero de la universidad en Estados Unidos, claro. sí, Que tú estudiaste en Estados Unidos, claro. sí, ingeniero aeronáutico, entonces él no vive en España, me está ayudando mucho con la parte de software, que es una parte muy difícil. Evidentemente bueno, pues con el tema sobre todo que vivimos después de la pandemia, del trabajo en remoto y todo esto, pues la distancia no es un problema, pero sí que es verdad que en estas fases en las que todo es muy iterativo, en las que requiere mucha comunicación, ahora ya la estrategia estaba definida, ya está todo bastante más maduro, pero ante los primeros meses, pues sí que es verdad que se puede decir que en
a cierto nivel me he visto solo muchos días pues bueno, por tema de la distancia, ¿no? No es lo mismo estar con una persona codo a codo todo el día que alguien Ya imagino que lo que accesible al teléfono. sí tienes acceso a la incubadora de Miñano, ¿no? Entiendo que sí, Sí, que sí, tienes, sí. por lo menos ahí hay más gente que está emprendiendo. Sí, No la tenía. verdad, la verdad que me han ayudado mucho. Ujú, El año pasado me presenté a uno de los programas de validación de negocios que ujú, había, que se llama la ayuda de Kinchaile, que es una ayuda promovida por los Business Innovation Centers de cada provincia y que es pagada, que es concedida por el SPRI. ujú, Y la verdad vamos, encantado. ujú, Muy agradecido tanto hacia la ayuda económica como hacia otros aspectos porque son accesibles y en un momento dado necesitas a un ujú. proveedor de algún servicio de consultoría, cualquier cosa, les llamo y me ayudan. La Ahí verdad que lo que pasa es que, José Ramón, es un tema que te iba a contar antes de que me contaras lo de Kinshile. Kinshile creo que tiene hasta un máximo de 60.000 euros, si no recuerdo mal, ¿verdad? tienen distintas modalidades, creo que ahora Mm, han ampliado un poco. Yo cuando me presenté tenían máximo 30.000 ujú, vale. euros. Pues habrán ampliado igual a 40.000 quizás, ¿no? Sí, Entonces, claro, eso para un proyecto como el tuyo, que es de una nada, dimensión, eso para ti son pipas. migajas, ¿no? Como se dice. Sí, 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 Entonces, sí. ¿cómo te lo vas a montar a nivel financiero? Porque, claro, tú Bueno, necesitas una pues inyección de dinero bastante mayor para sí, poder contratar gente y hacer, además gente cara, ¿no? sí, necesito una inyección importante de dinero. Bueno, pues de entrada, una de las cosas que haces, aunque no puedes basar Ujú, el modelo de negocio en torno a ello en Euskadi, la verdad que es algo que está ahí, pues es el llevar un seguimiento bueno de todas las ujú, subvenciones que hay. Pues en Chile ya la tengo prácticamente consumida. Ahora he pedido ujú, otra de la Diputación Foral de Álava, que son ujú. hasta un máximo de 80.000 euros. En octubre abren Ekinchaile Plus, que es hasta 100.000. Bueno, pues hay una serie de ayudas que se ven que se van a ir pidiendo, O sea, pero Kinshile Plus claro, es para los que ya habéis tenido un Kinshile para dar continuidad al proyecto, ¿no? Para sí, hacerlo crecer más. Vale, vale. sí, Ya, pero todo, ese programa no lo conocía, por eso, claro, para tu caso es muy interesante, claro. claro, pero todo eso, con la misma forma que ha pasado con Ekinchaile, es que efectivamente todas esas ayudas ayudan, pero el proyecto Claro, no puede vivir de ellas, porque claro. necesitas adelantar ese dinero y necesitas moverte, porque si te dan mañana 100.000 euros de ayuda para devolverte el 70% de X facturas, si el Ujú, proyecto no está rodado, no vas a ser capaz de consumirlo. Para poder consumir claro, esas ayudas y ponerte a beneficiar, el proyecto tiene que estar ya avanzado, tiene que claro. tener cierta inercia. Entonces, Claro, dime, dime. no, entonces, por acabar de contestarte a la pregunta, que por un lado hacemos seguimiento a las ayudas porque es un aspecto fundamental que nos va a ayudar a que la mecha queme durante más tiempo posible y ahora mismo lo que hemos hecho, pues tenemos un plan de negocio, hemos hecho una serie de números y vamos a pasar por unas rondas de inversión que están ya planeadas, todavía no sabemos exactamente cuándo, pero estamos perfilando ya los últimos detalles del Ujú, pitch deck y haciendo los últimos ajustes al modelo de negocio. Y por ujú, otro lado también, pues financiación privada ujú. de entidades financieras a través de créditos del Cargi, de créditos en ISA. Entonces, al final, la forma en la que nos vamos a financiar va a ser un compendio de subvenciones, de Ujú, préstamos de entidades públicas, préstamos de entidades ujú. privadas y, por supuesto, algo de capital riesgo que nos va a hacer falta también para poder avalar parcialmente parte de Claro. estos créditos O sea, iniciales. ¿cuánto dinero que necesitas? Así, a grosso modo. No me digas el euro ni los 10. Vamos a dejarlo en cantidades redondas, aproximadamente. Pues depende, al final aquí haces Ujú, distintos modelos, ¿no? ujú, Nosotros ahora estamos mirando a unos planes de negocio cortos, ujú, de 3, 4 años, al final de los cuales estamos bastante seguros que vamos a poder empezar ya a generar EBITDAs positivos. Entonces, la ujú. idea es conseguir llegar a esos EBITDAs positivos con una inversión mínima para diluir la sociedad en un mínimo porque sabemos o queremos crecer
de una forma ordenada, pero de una forma rápida, y para eso sabemos que va a hacer falta capital en el futuro. Entonces ahí entran distintos escenarios. Si al final yo y mi socio nos ponemos sueldos, si empezamos a contratar a mucha gente en vez de trabajar mucho nosotros por muy poco dinero, el dinero en caja, se dispara en negativo. Entonces los escenarios pues varían un poco, ¿no? Pero bueno, por darte una cifra que me has pedido, para poder vivir durante los próximos 4 años, momento en el cual esperamos ya haber vendido de 3 a 4 simuladores, porque vamos a empezar los vamos a regalar para posicionarnos en el mercado, es un poco la forma, y vamos a hacer un simulador de un avión que se está ahora vendiendo muchísimo y que las escuelas pues están comprando muchísimo, que creemos, estamos seguros que va a tener ventas recurrentes. Pues estamos hablando de entre medio y 1 millón de euros, dependiendo que al final No es mucho. no es una locura, pero Creía que me ibas a decir algo mucho mayor, sí, sí. no, porque estamos haciendo gran parte del trabajo mi socio y yo. Yo ya Lo que tengo... pasa es que ahí, si me dejas que te dé un consejo, ten cuidado con eso, José Ramón, Sí, porque a veces el emprendedor se carga la mochila de tanto trabajo que no le da que no le deja tiempo a hacer cosas como, por ejemplo, buscar financiación. claro. Ten cuidado con eso, porque es una... y se entiende perfectamente. O sea, claro, tú prefieres decir, joder, mejor que darle parte de las acciones a alguien de fuera, me las quedo yo, trabajo más, pero es que llega un momento en que uno no puede asumir más cosas, ¿sabes? Sí. Sí, sí, no somos conscientes, ¿eh? El problema es que son proyectos tan largos que, claro, que dices, un restaurante, me monto mañana un restaurante de la leche en el centro de Vitoria, ¿no? Una inversión de 1 millón de euros. Jo, pero yo hago un modelo de negocio en el cual al final del primer año ya estoy generando, ¿no? Porque yo hago un modelo en el cual creo que mi restaurante va a ir bien, no hago un monto de restaurante, sí creo que ir mal. Entonces ya estoy generando EBITDA. Pero este tipo de negocios, hasta que yo consiga vender mis primer simulador, hasta que yo consiga ingresar yo en la empresa, van a pasar años. Van a pasar años. Entonces son dos años en los que solo restas. Entonces, si en esos 2 años no mides bien pues la carga social que adquiere la sociedad, las cuentas en negativo se disparan. Claro. Vale, vale. Entonces sí que lo hemos valorado, pero claro, es un poco lo que pasa, ¿no? Al final haces una valoración o por multiplicador o flujos de caja o la que sea, y la haces a 4 o 5 años y te das cuenta que justo cuando acabas la valoración es cuando va a empezar a entrar dinero. Entonces, que lo que tiene sentido realmente es llegar, es financiarte al final de esos 4 años y no antes, pero es imposible, no puedes llegar. Entonces, estamos buscando ahí un poco ese, ese punto dulce. Entonces, sí que planeamos contratar a gente a finales de este año, a personal de administración, un ingeniero y un técnico, pero lo más probable es que ellos cobren y nosotros menos. Al final es... Bueno, sí. Sí. También esa es una forma. Efectivamente, el emprendedor no puede cobrar mucho. Y Sí. cuando ves una empresa que el emprendedor cobra mucho, sospecha, ¿no? Eso así no es el A ver, camino. esto al final es un arma de doble filo, porque por un lado es un proyecto bastante pragmático, pues los números están ahí. En 2023 el mercado de la formación de pilotos mundial era de 8.000 millones, para 2030 va a ser 30.000. O sea, el mercado de la formación de pilotos va a crecer un montón, va a haber mucha oportunidad de negocio, el know-how está ya Esas ahí. cifras te iba a preguntar ahora. ¿El mercado has dicho que va a llegar a 30.000 euros para qué? ¿Para 30.000 millones de euros para qué año? Va a pasar de 8.000 millones a 20.000 millones A 20.000, no 30.000. Vale. a 20.000 para 2030. A 2030. O sea, va a crecer a un crecimiento anual compuesto de entre el 14 y el 15%. ¿Eso es porque va a haber necesidad de más pilotos, porque va a haber Sí, más vuelos, o cuál es un poco la explicación de ese crecimiento, pues José Ramón? la explicación no tengo el análisis, no me sé de memoria el análisis súper detallado, pero viene por un lado, del número de aviones
que se espera vender, que está previsto vender, el Ajá. número de aviones que van a entrar fuera de servicio, el número de pilotos que se van a jubilar, es decir, la edad media de la flota de Claro. pilotos en servicio hoy en día, y luego de la modernización de aeronaves también. Entonces, todo eso hacen, eso pues Claro, que hay que supone, reciclar a la gente, no vale con la formación que tuviste en sí. su día, no te vale, tienes que estar al tanto de las nuevas. Pues imagino que el Sí. piloto que llevaba el avión que se estrelló en el Monte Oiz en su día sabía conducir aviones de esa época, claro, los de ahora no tienen nada que ver. Claro, Bueno, claro. y ese sabía conducir no muy bien, porque ya ves la Sí. que lió. Pues sí. Y luego también hubo un periodo, pues un poco pre y post crisis del 2008, ha habido un periodo de excedente de pilotos, durante el cual pues, se han formado pocos pilotos. Entonces el mercado no responde suficientemente rápido. De momento hay un Sí, día sí, que sí. hacen falta más pilotos y esos pilotos pues hay que formarlos. Ya no se han ido formando y se han quedado trabajando de cajeros esperando a que les llamen. Es decir, que hacen falta más máquinas. Y ya terminando con este tema, en las máquinas, ¿cuánta competencia tenéis? ¿Cuál es un poquito Bueno, pues el reto para vosotros? esto es un negocio, es una empresa que no se va a internacionalizar. Ya es internacional. O sea, no puedes, no hay cabida en Sí. sobrevivir y subsistir vendiendo simuladores en España. Aunque Ujú. sí que esperamos, por Aunque lo menos. En España sí que hay muchas academias de vuelos. O Hay sea, muchas academias de vuelo y la realidad es que esperamos colocar nuestras primeras máquinas en España. Llegar a algún acuerdo con alguien, con algún español que le guste el proyecto, que confíe en nosotros y que llegando a un acuerdo económico en los cuales pues, se puedan mitigar un poco los riesgos que veas, pues lo que vean, pues poner en servicio estas primeras máquinas en los alrededores y que creemos que va a ser más fácil que confíe en nosotros pues un español que un alemán, que no nos conoce de nada y nos tiene lejos, ¿no? Entonces, las primeras serán aquí, pero el mercado es internacional. La verdad que ahora mismo, pues hay un puñado de empresas, no hay muchísimas, pero para que te hagas por ponerte un ejemplo ilustrativo, en España ahora mismo, empresas que vendan simuladores certificables, hay tres. Hay ¿pero tres. son españolas o son de todo el mundo que venden en España? No, españolas que venden son tres. Una es Indra, que vende solamente dispositivos de la más alta fidelidad y complejidad, dispositivos muy caros. Otra es Airbus, que vende dispositivos muy caros y muchos de ellos ni los fabrican ellos, los subcontratan a otros fabricantes. Y la otra es una pyme, una empresa pequeña que está en Madrid, que se llama Entrol, que es la empresa en la que yo estuve trabajando al volver de Estados Unidos. Y Se esta llama empresa, Entron. Entrol, Entrol. Entrola es una empresa, además es de una empresa de dos hermanos originarios, nacieron en Donosti, los dos. Ah, sí. Sí, Curioso. sí, sí. Y esta es la única competencia. Luego hay muchas empresas que fabrican simuladores, pero no tienen la capacidad o no han querido perseguir la capacidad o no les ha interesado, no sé, de que esos simuladores sean certificables. Al final es complejo y te puedes meter Vale, entonces realmente competidor que sea español, en este momento solo hay uno realmente, Solo que hay esté en uno. vuestro segmento, que es Sí, Entrol. sí. ¿Cómo vais a diferenciaros de ellos? De ellos y de los demás que hay en otros países que también venderán en España, imagino, ¿no? Pues al principio sí que hay algunos elementos con los que queremos innovar. Estamos aprovechando la oportunidad de diseñar todo desde cero, que es algo que pocas empresas en las que he trabajado lo han hecho, para hacer una infraestructura de software muy moderna y muy puntera. Estamos utilizando una arquitectura que fue desarrollada por Google en 2017. O sea, un lenguaje, un método de programación muy innovador y muy puntero, muy integrable con temas de inteligencia artificial. Estamos trabajando con diseñadores gráficos para hacer los interfaces de usuario para el instructor
con una filosofía de UX, de User Experience. Bueno, estamos ¿Cómo, intentando... cómo se llama esta arquitectura? Perdona, José Ramón. gRPC. Es la arquitectura que utiliza Netflix, Cisco, Twitter, Google, empresas muy punteras. Y esta, pues vamos a integrar pequeñas cositas de inteligencia artificial, vamos a intentar hacer algo evidentemente visualmente atractivo, fácil de usar. Como te he dicho, estamos trabajando ya con diseñadores gráficos que son expertos de UX, pero eso es algo que tienes que dar, no es un elemento gran diferenciador, porque al final, como te he dicho antes, la gente lo que realmente quiere es cierta garantía, ¿no? Es minimizar el riesgo, y por mucho que demos a nivel tecnológico no minimizas el riesgo. Entonces, la forma de competir, todas las empresas como la nuestra, cuando empiezan en esta industria, se posicionan como empresas low cost. Entonces, nuestro gran elemento diferenciador, lo que vamos a hacer va a ser vender lo más barato posible, vender barato. Un precio rompedor. Un precio, sí, precio rompedor para poder posicionarnos, y un precio que permita posicionarte cuanto antes, para que a medida que ganes reputación en el sector, pues el volumen de negocio suba y puedas permitirte subir los precios paulatinamente. Esta empresa Entrol, la que has comentado antes, estoy viendo en la página web que tienen clientes en todo el mundo. Yo no sé, aquí salen como 50 países, ¿no? Sí. Bueno, no sé 50 países, pero 50 empresas de otros tantos países. ¿Cuánto puede facturar al año? Pues, tenía sus cuentas, ¿eh? No, Sí. no te preocupes. Yo creo que facturará en torno a, no lo sé, ponle que en torno a 7, o por poner un margen de 6 a 9 millones de euros al año, y generará unos beneficios brutos pues de en torno de entre 900 a 1.800.000 o así. Sí. Y Esta empresa ya está muy rodada, llevan muchos años en el sector, venden mucho, venden simuladores de avión, de helicópteros, ya venden simuladores más complejos, de simuladores que cuestan por encima del 1.000.000 de euros. Entonces es una empresa. Veo que tiene como medio centenar de empleados aproximadamente también, ¿no? Sí, ha crecido mucho desde que yo me fui, la verdad. No te sé decir, pero seguro yo creo que tendrá en torno, sí, 30, 50 empleados tendrá. Yo creo que más bien en torno a 30. Sí. Muy bien, pues yo creo que hemos recorrido todos los aspectos de vuestro proyecto y de cómo se ha gestado, que es muy interesante, Ramón. Muchísima suerte. Tendremos que hablar dentro de un año Por para ver si ya supuesto. tenéis, porque dentro de un año imagino que tendréis ya producto en el mercado. Dentro de un año no creo que esté en el mercado, pero dentro de un año sí que vamos a tener, porque ya tenemos aquí un pequeño banco de ensayos. Dentro de un año sí que vamos a tener el simulador integrado. Luego hay un proceso de ajuste y tuneado, y al ser la primera unidad va a llevar un poco más. Normalmente tarda de 6 a 8 meses, pero este va a tardar más. Pero dentro de un año tendremos algo ya aquí. O sea que si te parece, si hablamos dentro de un año, podré coger la cámara y daros un pequeño tour por las instalaciones, o incluso te vienes aquí y vuelas el simulador tú mismo. Nos estrellamos seguro. No, qué va, qué va. Bueno, Buscar un buen profesor que se te sienta al lado. bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de darnos darnos a conocer un poco más. Y nada, lo dicho, encantados de haber tenido esta entrevista con vosotros y muy agradecidos de la oportunidad.